laboral en donde podemos recibir herramientas que nos faciliten la mejor manera de afrontarlo. Tenemos con nosotros hoy a un experto en recursos humanos. Él es el máster Nelson Cibaja, a quien saludamos y recibimos aquí en Vive la Mañana. Don Nelson, bienvenido, qué gusto saludarle. Muchas gracias, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Como escuchaba a mis compañeros y lo expresábamos como equipo, este inicio laboral requiere conciencia de que vamos de nuevo, pero la rutina puede cansarnos. ¿Cómo hacemos para tener éxito en este inicio laboral? Vamos a ver, yo siempre reflexiono respecto a qué es lo real y qué es lo ideal, ¿verdad? Porque creo que es un buen momento como para poder diferenciar las cosas en una perspectiva de esta naturaleza. ¿Qué es lo real? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Tengo un empleo o no tengo empleo? Puede ser también. ¿Tengo una familia o tengo una relación? O a lo mejor no lo tengo o lo idealizo tener. Claro. Yo siempre considero que es importante empezar con lo real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que a mí me permite iniciar? ¿Cuáles son los recursos que tengo para poder poner los pies sobre la tierra y decir, ok, yo voy a empezar sobre esta base? ¿Qué es real? ¿Qué no es ideal? Porque si yo empiezo con los ideales, no los tengo aquí, en la mente. Y eso probablemente en el transcurso de los días o semanas o meses me va a generar como un distanciamiento que es muy abstracto, muy subjetivo, porque no lo tengo, no es tangible. Entonces va a iniciar un proceso de desgaste que me va a provocar a mí un cansancio, me va a provocar a mí una frustración, porque estoy basado sobre los ideales y no sobre los reales. Don Nelson, ahora que usted menciona eso, el tema laboral no siempre es el que uno se espera, pero toca estar ahí. Cuando uno hace el cambio de año, como que uno dice, voy a cambiar un poquito la perspectiva, voy a aprovechar vacaciones para renovar un poco la forma de hacerlo, pero regresa uno y están los mismos compañeros, el mismo jefe y las mismas tareas. ¿Qué hacemos? Es que es un excelente ejemplo el que estás usando. ¿Por qué? Porque yo tengo que aceptar esa realidad, como lo decía ahora tu compañero, tengo que iniciar el año con la realidad del jefe que tengo, de los compañeros o compañeras que tengo, y del entorno laboral que tengo. Y aceptar esa realidad me va a permitir a mí ser realista entre lo que espero y lo que tengo, para no crear esa disonancia, porque son las disonancias las que provocan desgaste y viene un agotamiento emocional. Exacto, ese es un punto importante, el agotamiento. Ahora, ¿qué podría yo utilizar para recargarme? Porque puede ser más bien que aunque haya hecho una pausita, lo que hice fue seguir acumulando esas emociones negativas del año anterior. Sí, yo creo que es muy importante, y ahora que se habla tanto de salud mental, ¿verdad? Es muy importante buscar el recurso con el que yo puedo trabajar para aceptar esa realidad. Sea terapia, o sea consejería, o sea un diálogo franco y sincero conmigo mismo, o con la persona con la que incluso yo he tenido esas diferencias o he tenido esas disonancias o puntos de no encuentro. Para mí es muy importante, yo se lo recomiendo mucho a mis clientes, a las personas con las que yo tengo el gusto de trabajar, busque ayuda. Si usted no puede solo, si usted no puede sola, busque esa ayuda. Aceptemos que la salud mental requiere, como lo requiere el ejercicio físico, a lo mejor de un entrenador personal o a lo mejor de una persona experta para que te ayude a mejorar tu salud cardiovascular. Búsquese un consejero o una consejera o un buen amigo o una buena amiga que te aconseje respecto a cómo abordar ese tipo de cosas. Don Nelson, usted toca un punto muy importante porque en ocasiones no expresamos esa disconformidad o ese problema o esa situación que nos tiene incómodos a la hora de relacionarnos en un clima laboral. ¿Cuál sería la mejor manera de expresarlo sin generar más conflictos de los que queremos? Sí, a mí me parece que es muy importante la relación que yo pueda establecer con mi jefatura inmediata. A ver, si yo no acepto el jefe que tengo, yo no voy a tener una satisfacción. Eso es como con la convivencia con la pareja. Me explico, en una naturaleza diferente de relación, pero al fin y al cabo eso es una naturaleza de relación. Si yo no logro establecer esa conexión con mi jefe, busque a su jefe y dígale, vea, yo no me conecto con su estilo. Y mejor llegue a la realidad de que
o busque la forma de conectarse o de conciliar con su jefe, pues eventualmente también llega a la realidad de que no es el lugar que usted debe de estar trabajando. O a lo mejor triangule con el área de recursos humanos, con alguien de recursos humanos que le pueda colaborar en el desarrollo de esa relación con su jefe, que a lo mejor ha estado deteriorada. Claro. Y no Pero solo eso con es el jefe, básico. también con los compañeros, ¿verdad? O con los compañeros. Que en ese caso puede ser también algo que esté generando chispas, que llama uno, ¿verdad? Mira que eso es muy importante. La mayor parte de los casos que yo atiendo como consultor, hay personas sumamente desgastadas porque no tienen una buena relación con su jefe o una buena relación con sus compañeros. Y no atendemos eso, no lo vemos como una prioridad. Eso es una prioridad para la salud emocional y laboral. Debe serlo, es más importante incluso que el salario que a mí me pagan quincena a quincena o semana a semana. Es más importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un tema pleno de satisfacción. Claro. La buena calidad de vida es buena calidad de relaciones. Eso es un principio básico. Don Nelson, y en el caso de los que decimos, bueno, empezó el año, vamos con todo, ¿cómo logramos mantener ese equilibrio para llegar al final, no solo del viernes, sino al final del año y sentir que logramos un balance? Yo no quiero ser redundante con el tema del sentido de la realidad, pero para mí es básico establecer ese sentido de realidad y cuáles son las metas que yo quiero lograr. Y cuáles son los escalones para llegar a esas metas que me he establecido. Pero cada escalón es muy importante. Y no le ponemos cuidado a cada escalón. Cada escalón puede ser, bueno, mi meta es tener una satisfacción plena donde yo trabajo. Entonces, ¿cuál es el primer escalón que yo debo establecer para lograr esa satisfacción? De ahí, el diálogo con el jefe. Si yo entro y dejo ese escalón de quinta prioridad, no voy a tener esa satisfacción, ni tampoco voy a potencializar lo que yo puedo dar. Ni tampoco puedo venir y establecer una base sólida de energía o de motivación para lograr casualmente ahorrar esa parte energética fundamental que las emociones me exigen para poder ir creando casualmente la constancia que se requiere para lograr las cosas. Claro. En el caso, por ejemplo, de lo que valoran los patronos, porque aquí estamos hablando de un tema de comunicación. Yo tengo una expectativa y tal vez mi jefe tiene otra expectativa. ¿Cómo logramos entender qué es lo que valora, en este caso, la empresa o el mismo jefe? Sí, eso es una pregunta muy interesante, me encanta que la formules. A ver, las organizaciones hoy por hoy tienen mucha instrumentación. Digamos, las empresas que se organizan para la gestión de recursos humanos tienen, digamos, mecanismos que le permiten tanto a jefaturas o jefes como a subalternos poder casualmente establecer esa naturaleza de relación. Si la compañía o la empresa no cuenta con esa instrumentación, como cual, por ejemplo, una forma de establecer y fortalecer la comunicación son las reuniones uno a uno. Debe existir una política para poder llevar a cabo las reuniones uno a uno con el jefe. Si no existe una política para reuniones uno a uno, sugiérala. ¿Verdad? O si existe un mecanismo para poder yo establecer mis necesidades ante el área de recursos humanos o ante una gerencia, si no existe, sugiéralo. Y si existe, aprovéchelo. Porque no utilizamos esos mecanismos. Y ahí están, a veces están muchos mecanismos en las organizaciones para poder colaborar en las relaciones, pero no los utilizamos. Claro. Nos aislamos, ¿verdad? Hablamos de la realización a la hora de hacer mis tareas, de mi trabajo. ¿Qué pasa con los celos profesionales? Porque tal vez alguien entró con ese ímpetu, ¿verdad? Que quiero hacer las cosas bien, pero empezamos a sentir alrededor un ambiente pesado. Sí, yo voy a contar mi experiencia al respecto, porque existen muchos mecanismos formales e institucionales para trabajar de manera implícita los celos. No, yo creo que en un buen ambiente laboral que no sea tóxico, debe de verbalizarse eso. Debe de, digamos, la gerencia o la jefatura debe de traer a la discusión lo que significa el comportamiento y sobre todo los efectos nocivos de los celos profesionales. Lo que pasa es que no se habla de esas cosas.
las empresas deben de hablar cómo tratar los celos profesionales. Es más, hasta cómo tratar hasta la envidia. Sí, sí, que lo toman como algo personal y no Es como algo laboral, personal, ¿verdad? es conducta humana. Ujú. O sea, hay una forma de poder traducir las implicaciones que tiene el celo profesional, la envidia, ¿por qué no el egocentrismo? Ujú. Y traerlo a una discusión sana, profesional, que se despersonalice y que podamos aceptar que como seres humanos yo tuve celos. Eso es cultura organizacional. Exactamente. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Porque a veces uno entra a una empresa o entra a algún trabajo, hasta instituciones públicas que tienen su misión, sus valores, pero no coinciden con la dinámica cotidiana. Eso es un tema de empoderamiento, es un tema de que, como le decía ahora hace un ratito, en las empresas hay mucha instrumentación, pero hay un, digamos, un distanciamiento entre cómo entender y usar esa instrumentación para que las jefaturas la logren utilizar y las lleven a cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da la capacitación en valores, en misión, en visión, se da todo el despliegue informativo de panfletos, ¿verdad? Y de todo tipo de comunicación, pero los gerentes, en mi experiencia, muchas veces se quedan como paralizados porque el cómo implementar ese tipo de cosas no se aborda. Pero son cosas tan fáciles como, por ejemplo, que usted genere una reunión y tenga un facilitador externo, un facilitador del área de recursos humanos y pueda empezar a dialogar con un equipo en una mesa redonda, por así decirlo, y que se empiece a hablar de las conductas nocivas que se han observado y cómo tratarlas. Ese es un cómo. Yo lo utilizo mucho, yo trabajo mucho con equipos gerenciales y lo que hago yo, por ejemplo, son talleres de revisión de estilo. Entonces, se introduce el tema, se desarrolla el diálogo y el facilitador va orquestando que ese diálogo sea respetuoso, pero que se pueda verbalizar cómo se comprenden esos desacuerdos y eso sí, cuál es el resultado final del que vamos a trabajar para poder superar esos problemas. Claro. Don Nelson, creo que hoy más que antes se está valorando mucho el elemento humano. Porque nos damos cuenta que somos los seres humanos los que estamos haciendo nuestras labores y cumpliendo con funciones que hacen que se convierta en productividad y resultados para la empresa. Antes era nada más trabaje, produzca y sin importar lo que la persona está viviendo. ¿Cómo se logra también ese balance en la vida personal y laboral? Porque a veces alguien dice, bueno, es que me advierten, no entre con sus temas personales a este trabajo, pero cuando me voy del trabajo no me dejan tener vida personal porque me hablan mucho del trabajo que tengo que cumplir. ¿Qué hacemos para que también esa parte sea congruente? Hay que hacerla. Es decir, para mí las áreas de recursos humanos tienen el gran reto no solo de crear las políticas y procedimientos para evitar lo que se llama el empleado quemado, ¿verdad? Sino también deben de llevar a que las políticas, procedimientos o iniciativas puedan ser, vuelvo y repito, entendidas y validadas. O sea, no puedes venir y decir, aquí el activo más importante son los empleados. Si vos no hablas de ese tipo de naturaleza en la organización, tenés que llevarlo a la discusión, tenés que decirlo, tenés que abrir el espacio para que las personas puedan sentirse como tal, como personas. No puedes venir y decir, bueno, es que ahí hay una política, sí, pero ¿cómo me como la política? ¿Cómo la digiero? ¿Cómo la aplico? ¿Me explico? Entonces tenés que tener una persona experta para que colabore y triangule con el gerente y su equipo humano para que esto se valide. Entonces, lo que sos, un ser humano que tiene necesidades, que tiene conflictos, que tiene intereses, pero que también sos medido con base a ¿qué? A resultados. A resultados, claro. ¿Verdad? Don Nelson, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Don Nelson es máster en clima organizacional y en recursos humanos y yo creo que lo que hoy conversamos es la manera también de entender que como seres humanos tenemos que buscar esos espacios intencionadamente, no esperar que lleguen, porque creo que ese es el error. A veces esperamos como que el jefe o que la empresa nos escanee y nos lea lo que estamos necesitando sin expresarlo. Y creo que es importante encontrar esos espacios o, como decía usted, provocarlos también, ¿verdad? Para que la gente pueda sentirse en un entorno más satisfactorio. No hay duda.
Y eso hay que darle mantenimiento también, es decir, no puedes tomar una iniciativa hoy y dentro de 2 años de nuevo. Tenés que institucionalizar, formalizar y profesionalizar todo lo que es el tema de conducta humana en el entorno laboral. Y funciona, don Nelson. No, El sí hecho de que funciona, las personas se sientan importantes dan mejores resultados. No hay la menor duda, no hay la menor Porque duda. puede ser obvio, pero quizás alguien diga, estadísticamente sí se demuestra. A ver, como todo el humano termina siendo subjetivo, lo que es importante es que usted establezca un plan para que por lo menos durante el año usted pueda abordar esa naturaleza de temas. Eso sí, no puede faltar el experto. Siempre un experto que Siempre haga el balance tiene que haber entre una los puntos. persona, un especialista, un psicólogo o una persona del área de recursos humanos que pueda venir a comprender cómo las personas van a comprender sentimientos, emociones, disonancias, relaciones, la comunicación, para ir creando como el guión, porque es un guión. Exacto. Usted necesita un guión. Usted necesita un guión en su vida. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la ruta a seguir más segura para que lo que usted tome como iniciativa le dé el éxito que usted espera. Perfecto. Don Nelson, ¿alguna forma también de seguirlo en redes sociales, algún número para poder contactarlo? Bueno, tengo una red social que se llama LinkedIn. Es una red profesional, ahí con todo gusto, o más bien será un placer pues que me sigan. Que ahí pueden ubicar a don Nelson Cibaja, máster en recursos humanos y en clima organizacional. Muchas gracias, un tema muy útil que nos deja tareas a todos, ¿verdad? No hay duda. Desde las jefaturas hasta los que somos también parte de los colaboradores. Así que usted dispóngase, este año puede marcar la diferencia y a partir de esa actitud podría alcanzar otras metas que usted está también anhelando. Vamos a una pausa aquí en Vive la Mañana, ya venimos con más, quédese con nosotros.